Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, Prada Luna Rosa Ocean. Así que aquí está. Ya sabéis que desde antes de que saliera y cuando di la noticia de que L'Oréal ya iba a hacer la incursión directa con los señores de Prada, aquí tenemos el resultado resultante de lo que es el entendimiento a nivel de licencias entre L'Oréal y Prada. Ya sabéis lo que toca, bueno, ni que decir tiene que esto está ya más que probado, más que testado. Además está también que lo referí y lo comenté en mi canal de Twitch. Y quitamos esto y vamos a aplicar, pero que ya, esta fragancia Prada Luna Rosa Ocean. Así que aquí hace clic, señoras y señores, aproximación. Caja en degradé en azul, banda azul cobalto en la parte inferior para esta Prada Ocean Luna Rosa Eau de Toilette, 100 ml, 3.3 onzas. Me vais a disculpar, pero no pienso darle la vuelta para que veáis los nombres, ni los códigos, ni nada. Lo siento, porque pues me han aconsejado y me han pedido que por favor no haga esto, y yo soy un chico bueno y no lo hago. Pero esta es la disposición que lleva el troquelado interior, y hasta ahí puedo leer porque, bueno, aquí sí que puedo enseñar, esto sí que lo puedo hacer, no la parte inferior, pero sí que puedo enseñaros que todas las especificaciones, composición química, y que caduca dentro de 24 meses, una vez abierta. Así que ahora toca la botella. Botella en un color azul cobalto, para mí precioso, ya sabéis que este es mi color favorito, y que bueno, pues lleva lo típico, que es el taponcito este para evitar que se pulse el vaporizador. Todo exactamente igual que lo estaba ejecutando pues Puig. La verdad es que están manteniendo lo que es la estética de botellas y todo, al menos de momento. Banda roja Prada Ocean Luna Rosa. Por la parte trasera no hay absolutamente nada, y en la parte inferior tengo el batch code con la pegatina. No lo voy a enseñar, pido disculpas, pero me han pedido que no, y es que no. Señoras y señores, vamos a ver qué tal vaporiza, aunque ya lo habéis visto antes cuando me lo he aplicado. Así que vamos allá. 1, 2 y 3. Muy, muy bien. Como notas de salida en esta Luna Rosa Ocean tenemos abrótano, bergamota y, por supuesto, pimienta rosa. Con unas notas de corazón de gamuza, lavanda, iris y salvia, para pasar a un fondo que os voy a relatar ya mismo. Como notas de fondo tenemos pachuli, almizcle, vetiver y caramelo. Bueno, vamos a hacer las cosas bien hechas. Y las cosas bien hechas son para hablar de, ya que es la primera fragancia que ha salido con respecto a Prada para hombre, Prada Luna Rosa Ocean. La primera consideración, y es que la siguiente, es que el vaporizador funciona que te mueres. Muy bien hecho. Y han sabido, y como ya he dicho antes, han conservado por completo la estética de las Prada Luna Rosa, manteniéndose fieles al diseño. Pero no solamente eso, es que además lo que tenemos aquí es que los señores de L'Oréal, o señoras, me da igual, lo que han hecho ha sido seguir con ese feeling, esa genética que ya llevaban de por sí las Prada cuando estaban con Puig. Tienen mucho de las Pradas de Puig. No es una fragancia que se desmarque con respecto a lo anterior. Es un Frankel, y es un Frankel que se mantiene muy compacto, tanto en cuanto sigue la misma historia que hasta la fecha nos habían contado desde Prada con Puig. Así que por ahí bien, porque es una evolución de Prada Luna Rosa, pero es una evolución en positivo. Y voy a seguir hablando de más cositas. Cuando la vayamos a atomizar vamos a tener 1,5 metros de estela y de proyección aproximadamente durante una media hora, 20 minutos. Tampoco me quiero pasar más porque es una fragancia de distancias cortas. No es una fragancia, no la entiendo ni siquiera como una fragancia moderada, de distancia moderada. La entiendo como una fragancia de distancia corta.
Pero esto tiene muchísimos matices. Cuidado, porque allá donde personas puedan entender que esto no funciona porque es de distancia corta, no es así, ni muchísimo menos. Bien. Como he dicho, metro y medio en la salida durante aproximadamente 20 minutos, media hora. ¿Por qué? Porque además está ajustado a lo que es un eau de toilette. No estamos hablando de uno de eau de parfum, ni de un elixir, ni de nada de esto. Es un eau de toilette. Un eau de toilette que además está subidito de concentración, que no llega a eau de parfum, pero que está muy bien donde tiene que estar. En la concentración que yo entiendo que es la justa, que da el aporte necesario durante 6 horas. Sigo con más, y es que esto va a ir reduciéndose progresivamente hasta llegar más o menos, yo creo que durante la primera hora y media, 2 horas, va a ser cuando ya se va a quedar retraída. Pero es completamente perceptible. Pero perfectamente sin ningún tipo de problema. Pero en distancia corta. Aquí ya estamos hablando de que se va, pues por lo menos 50 centímetros, 60, no va a llegar al metro. Se va a quedar generando un aura de elegancia que viste muchísimo al hombre. Porque sobre todo y ante todo es una fragancia muy masculina. Muy masculina. A rabiar. En la salida, ya donde podamos pensar, y ya paso a las notas, por lo menos tanto en cuanto a la referencia, porque es la evolución inicial, las notas de salida con el abrótano, la pimienta rosa y la bergamota. Nos podemos pensar que puede ser muy fouillé, muy verde, que lo es, pero no tanto. Pero no tanto. Tenemos la salida chispeante en cítrico, pero es que se aplaca enseguida. Entra en lo que sería ya la derivación hacia un fouillé con ciertos matices picantes. No abre en exceso ni dilata la fosa nasal. Se queda en un punto intermedio y la hace sumamente agradable. No es algo que expanda en demasía la nariz, tengas la sensación completamente de borrachera con Prada Luna Rosa Ocean. Todo lo contrario, sutilezas, elegancia y apresto. Mucho apresto, porque esta de aquí también tengo que deciros que es una fragancia que, aparte de que es para vestir al hombre, porque viste al hombre de cabo a rabo, da igual como vayas vestido, pero también tiene una genética muy deportiva. Es una fragancia súper deportiva. Pero no para ir al gimnasio, esto es para después, cuando te pegas tu duchica y quieres sentirte súper limpio y muy bien vestido. Sobre todo, por supuesto, por la fragancia. ¿Cuándo se van a empezar a notar realmente esas sensaciones de corazón con la lavanda, con el iris, con la gamuza? Pues las vamos a notar precisamente justo cuando termine ese ratio en el cual es como si todos estuviesen mezclando y emulsionando, y empiezan a aparecer y a aflorar precisamente las notas de gamuza. Las notas de gamuza es quizás de lo primero que se empieza a sentir conforme va produciéndose el secado. Un secado que es relativamente lento, que no es un secado ni muchísimo menos rápido. Esto hay que darle una progresión y para que vaya evolucionando, pero automáticamente ya empezamos a trabajar dentro de ese ratio, de esos 20 minutos, media hora de secado, en la que ya las notas van asentándose, para notar ya ahí la gamuza zumbando y unas lavandas que están trabajadas de una forma impecable. Ya sabéis que a mí la lavanda, como que no, siempre lo he dicho, estoy harto de decirlo, la lavanda cuando se trabaja en demasía a mí me emborracha. Pero esta está muy bien, medida justa, pero se siente, ¿eh? No es una lavanda que pase, pero inadvertida, porque es una lavanda que se siente de cabo a rabo. O sea, esto está aquí y se nota la lavanda, ¿eh? Pasamos con la nota, ya después de todo esto que os estoy contando, la nota de iris. Es una nota de iris que está simplemente para matizar. Que nadie se piense que se va a notar o va a encontrar una nota de iris al más puro estilo, como ya estamos acostumbrados dentro del sector de la perfumería, porque no lo vamos a tener. Las cosas claras y el chocolate espeso. Aquí la nota de iris es una nota de iris que está trabajada desde el punto de vista no de la flor, sino precisamente desde el punto de vista del rizoma. Terrosa. Es ahí donde hace su juego. No lo hace desde el punto de vista de la recreación olfativa de un aroma floral. Todo lo contrario. Pero, amigos míos, sí, está trabajado desde ese punto de vista del rizoma más terroso, pero tenemos un aporte de iononas que no es que estén trabajadas desde esa sensación de la recreación del iris al más puro estilo Dior.
No, está trabajado desde un punto de vista de la violeta. Tenemos, y se aunan aquí, las sensaciones de la lavanda junto con la violeta y la gamuza, pero la gamuza juega una estrategia mucho más alta y más concentrada, pues está más subida, y la sentimos ya desde las notas de salida. Salvia herbal, salvia que no es como tener la sensación de las hojitas con las flores de la salvia. La salvia es una, ya sabéis, quien quiera que conozca la salvia sabe que perfectamente es una planta que huele ya de por sí por sus hojas y por sus propias características. No es por su flor, es porque ella es aromática 100% por sí misma. Y está trabajado desde el verdor, no está trabajado desde el punto de vista de una salvia infusionada. Así que tenemos verdor añadido, pero todo está como muy opacado. No es tan herbal como os podéis pensar, de verdad, ¿eh? Es otra cosa. No es esa sensación herbal. Es como si hubiesen dicho, vamos a juntar lo verde con los tonos florales, esos matices ahí junto con el de la violeta, y vamos a generar algo que pueda resultar familiar. Progresiones finales para esta fragancia Luna Rosa Ocean Prada, con almizcles, vetiver, caramelo y alguna que me dejo. Pero básicamente nos encontramos con una fragancia que, a pesar de que podéis pensar que en el secado va a ser dulce y que vais a, porque tenéis el caramelo ahí plantificado, olvidaros, no es nada dulce, ¿eh? Esta fragancia dulce no tiene nada. En el secado final, y estoy hablando de la quinta hora, ojo, cuidado, es cuando salen esos almizcles ligeramente potenciados por un caramelo. Pero que nadie se piense que esto va a ser un escándalo ni nada de esto, porque no es así. Todo lo contrario. Simplemente matiza. Y matizar es matizar. Son trazas dulces que compensan los almizcles. Pero en el fondo seguimos teniendo el pachuli también con una sensación completamente verde y un vetiver terroso. Por eso decía que también, junto con el rizoma, esa sensación de iris que nos potencia. Seguimos teniendo esas sensaciones terrosas masculinas por el rizoma del iris y por un vetiver trabajado desde un vetiver seco. No es un vetiver verde, fresco, de este que te expande como un malicia, por ejemplo. Estoy utilizando muchas referencias para que sepáis más o menos por dónde tira esta fragancia. Ahora bien, he dicho antes que puede recordar a determinadas cosas dentro del sector masculino. Y es que sí, señoras y señores. Me encanta y me vuelve auténticamente loco. ¿Sabéis por qué? Porque aquí lo que tenemos es algo que ya estaba yo deseando tener. Porque tenemos algo de lo cual yo ya me hice eco y estaba deseando volver a tener, sentir, ver una evolución real dentro de la perfumería masculina. ¿Por qué? Tenemos una gran herbal con matices dulces. Dios mío de mi vida, si esto es lo que yo estaba diciendo. Esto es lo que dije también cuando di las noticias. Todo lo que esperaba de la fragancia está aquí. Y además tenemos una fragancia que recuerda muy mucho a la Old School. Es decir, tenemos una fragancia que puede ser también entendida y comprendida como una evolución dentro de las Barber. Una fragancia de barbería. Una fragancia de barbería que vuela la cabeza para los amantes de este tipo de fragancias, tal cual, literalmente, sobre todo vieja escuela, es decir, como yo, generación X y Boomer. Vamos a saber realmente apreciarla porque está desmarcada de lo que son los dulzores a los cuales estamos muy acostumbrados. Esta es realmente la evolución que yo estaba buscando y esperando. Es una fragancia de distancia corta. Vuelvo a repetir, que nadie piense que va a tener algo atómico porque no es así. Esto viste a un señor. Esto viste a un señor. Punto pelota. Puedes ir de sport como quieras, pero realmente te viste. ¿Ocasiones para utilizarla? Absolutamente todas, porque a pesar de ser una fragancia de distancia corta, también es una fragancia para empujar y ser empujado. ¿De acuerdo? Se me entiende muy bien lo que estoy diciendo, no hace falta que entre en más consideraciones. Es una fragancia para poder sentir la piel, para que se acerquen, se aproximen y te sientan, porque es muy sexy. Esa es la palabra.
y no es nada viejuna, porque al llevar la potencia o estar potenciada ligeramente y con mucha sutileza en dulces, hacen que sea perfecta. Si es que para qué voy a decir más, si es que no puedo decir más, es que es así, es así. Cuando la probé me quedé todo loco. Pero es que yo ya lo sabía, digo, las notas, y lo dije, las notas me parecen que son una chulada. Vamos a esperar, vamos a esperar. Y es bonito también porque han seguido manteniendo intacta la genética que ya llevaban anteriormente, con lo cual no ha sido un desmarque, pero sí ha sido una evolución en positivo dentro de L'Oréal y por supuesto dentro de las fragancias de Prada. Versatilidad total y absoluta, es una fragancia que además, voy a ser franco, son 6 horas, le doy 6 horas con unas condiciones de calor atómico, ya sabéis que aquí hace un calor que te mueres. Todavía no han bajado las temperaturas, han bajado un poco, pero seguimos con las temperaturas altísimas y en condiciones de frío va a superar las 8 horas tranquilamente, o sea que en el ratio de calor llegas a las 6 perfectas, porque son perfectas, son 6 horas perfectas. Pero con frío esto llega a las 8 horas sobradísimamente. Así que tenerla en cuenta, probarla, testarla, que es lo que tenéis que hacer, y para adelante. Señoras y señores, que se ha terminado lo que se daba, y como se ha terminado lo que se daba, ya está, no hay más consideraciones. Estela, proyección, versatilidad total y absoluta. Ideal para, sobre todo también, si queréis salir a navegar, por supuesto, porque ahí estará en el Ocean ella misma, y es requete salá, igual que La alquimia del perfume, mi libro, aventuras, desventuras del sector de la perfumería, contadas desde un punto de vista entretenido, ligero, sin densidades, aunque sí que es cierto que pues recoge lo que son los componentes, los ingredientes dentro del sector de la perfumería más utilizados, y se puede poner la lectura ahí un poco más densa, pero por lo demás es mi libro, hombre, es mi niño, que lo quiero yo con locura, disponible en todas las tiendas, librerías y ya sin ningún tipo de problema. Hay reposición en Amazon, así que quien quiera lo tiene, físico y digital. ¡Chimpum! Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas las redes sociales, al igual que si os pasáis por el Patreon que va apareciendo por aquí, sí, me podréis ayudar a mí y al canal a seguir adelante. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí, ya lo he dicho antes, nos vemos enseguida y muy agradecido. Auf Wiedersehen.